Ok. Este estudio es parte de los recursos que nos comparten del Ministerio de Aviva Nuestros Corazones, que algunas de ustedes reciben a través de los devocionales, quienes me han dado ese permiso de enviarles los devocionales, ¿sí? Entonces, este estudio está basado a partir de uno de esos recursos, ¿sí? Esta serie de estudios se llama Mujeres de la Biblia, y en esta ocasión el estudio es sobre Abigail, ¿sí? Entonces, gracias, Cecia, por aceptar el reto, la invitación. Y ella va a empezar la introducción y va a llegar un momento en que les voy a dar las copias de donde vienen como ejercicios para responder. Eso lo vamos a llevar de manera personal, pero ella nos va a ir guiando para poder ir respondiendo. Entonces, te dejo el lugar, Cecia. Sí. Sí, ¿verdad? Yo creo que no me lo dijeron a propósito para que no me pusiera nerviosa, más de lo que ya estoy. Ok. Bueno, les invito a abrir sus Biblias en Primera de Samuel, capítulo 25. ¿Lo tenemos? Ok. Pónganle ahí un separador, márquenlo, pónganle un papelito, una servilleta, lo que encuentren, porque este capítulo es el que van a estar estudiando a lo largo de toda esta serie. Como dijo la hermana Dunia, yo solamente voy a dar la introducción y después, posteriormente, a lo largo de diferentes días y con diferentes personas, irán estudiando más a fondo este capítulo. Aunque parezca difícil de creer, en un solo capítulo pueden encontrar un sinfín de enseñanzas y cada día diferentes. Entonces estamos en Primera de Samuel, capítulo 25. Okay. Para los que no traen Biblia, aquí atrás. Bueno, voy a leer creo que esta es versión Las Américas. Pero entonces, si notan algo diferente, es por eso. Vamos a irlo leyendo de manera alternada, ¿les parece? Dice la palabra de nuestro Dios. Murió Samuel y se reunió todo Israel y lloraron y lo sepultaron en su casa en Rama. Después David se levantó y descendió al desierto de Param. El hombre se llamaba Nabal y su mujer se llamaba Abigail, y la mujer era inteligente y de hermosa apariencia, pero el hombre era áspero y malo en sus tratos y era calebita. Entonces David envió 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel, visitad a Nabal y saludarle en mi nombre. He oído que tienes esquiladores. Ahora bien, tus pastores han estado con nosotros y no los hemos maltratado, ni les ha faltado nada todos los días que estuvieron en Carmel. Cuando llegaron los jóvenes de David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David, entonces esperaron.
he de tomar mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores, y he de dárselos a hombres cuyo origen no conozco? Y David dijo a sus hombres: Cíñese cada uno su espada, y cada hombre se ciñó su espada. David también se ciñó su espada, y unos 400 hombres subieron tras David, mientras que 200 se quedaron en el badaje. Sin embargo, los hombres fueron buenos con nosotros, no nos maltrataron ni nos faltó nada cuando andábamos con ellos mientras estábamos en el campo. Ahora pues, reflexiona y mira lo que has de hacer, porque el mal ya está determinado contra nuestro Señor y contra toda su casa, y él es un hombre tan indigno que nadie puede hablarle. Y dijo a sus mozos: Id delante de mí, he aquí yo os seguiré. Pero nada dijo a su marido Nabal. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que este hombre tiene en el desierto, de modo de que nada se perdió de todo lo suyo, y él me ha devuelto mal por bien. Cuando Abigail vio a David, se dio prisa y bajó de su asno, y cayendo sobre su rostro delante de David, se postró en tierra. Ruego a mi señor que no haga caso a este hombre indigno, Nabal, porque conforme su nombre, así es, se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú, mi señor, enviaste. Y ahora permíteme que este presente que tu sierva ha traído a mi señor se dé a los jóvenes que acompañan a mi señor. Y si alguno se levanta para perseguirte y buscar tu vida, entonces la vida de mi señor será ligada en el haz de los que viven con el Señor tu Dios, pero él lanzará la vida de tus enemigos como de en medio de una onda. Esto
no causará, esto no causará pensar pesar ni remordimiento en mi Señor, tanto por haber derramado sangre sin causa como por haberse vengado de mi Señor. Cuando el Señor haya ¿En cuál van? 33, ok. Perdón, es que esta versión me... ¿Mande? Dice, bendito sea tu razonamiento y bendita seas tú, que me has impedido hoy derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Recibió David de su mano lo que ella había traído y le dijo, sube en paz a tu casa, mira, te he escuchado y te he concedido tu petición. Pero sucedió que por la mañana, cuando se le pasó el vino a Nabal, su mujer le contó estas cosas, y su corazón se quedó como muerto dentro de él, y se puso como una piedra. Cuando David supo que Nabal había muerto, dijo, bendito sea el Señor, que ha defendido mi causa de mi afrenta de mis manos, de Nabal. Ha preservado a su siervo del mal. El Señor también ha devuelto la maldad de Nabal sobre su propia casa. Entonces David envió a hablar con Abigail para tomarla para sí por su mujer. Y ella se levantó y postrándose rostro en tierra, dijo, he aquí, vuestra sierva es una criada para lavar los pies de los siervos de mi señor. Bueno, lo leo yo porque si no, no vamos a ver. Dice, David había tomado también a Ahinoam, hija de Jerser, y ambas fueron mujeres suyas, pues Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Paltit, hijo de Laís, que era de Galim. Okay. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Señor, por la bendición que nos das de estudiar tu palabra y de empezar este curso, Padre, este estudio, Señor, de mujeres de la Biblia, Padre. Rogamos que seas tú el que nos ayude a entender tu palabra, a vivirla, Señor, a meditarla. Que seas tú, Padre, que a lo largo de este tiempo de estudio, Señor, conforme pasen los días, tú puedas ir hablando a nuestras vidas, puedas ir hablando a nuestros corazones, puedas enseñarnos, Señor, a ser mujeres sabias y sensatas como Abigail, Padre, y que nos ayudes a alejar, Señor, la necedad de nuestras vidas. En nombre de Cristo Jesús oramos y te pedimos todo esto. Amén. Ok, les voy a leer la introducción. Dice, muchas de las cartas o correos electrónicos que recibimos en Aviva Nuestros Corazones provienen de mujeres que se sienten atrapadas en situaciones difíciles o imposibles de sobrellevar. Para algunas es su matrimonio. Están casadas con un hombre que es difícil de amar, humanamente hablando.
o tal vez es una situación en el trabajo, un jefe o un compañero de trabajo que no pueden agradarse. Incluso puede ser alguien con quien no se lleve bien en su iglesia. Es posible que tengas unas de esas personas difíciles en tu hogar, trabajo, iglesia, vecindario o en otro lugar. La pregunta es, ¿cómo vives con este tipo de personas? ¿Cómo respondes con sabiduría cuando estás tratando con alguien que es impío o necio? En 1 Samuel, capítulo 25, cuenta la historia de una mujer extraordinaria que hizo exactamente eso. Ella no es tan conocida como otras mujeres de la Biblia, como María de Nazaret, Débora o Sara, pero esta mujer, Abigail, tiene mucho que enseñarnos a través de su ejemplo de vida. A medida de que avancemos este estudio, también estudiaremos otros dos personajes principales de este pasaje. En cualquier momento de tu vida, puedes relacionarte con cualquiera de estas tres personas. Entonces, al mirar sus ejemplos, veremos lo que Dios tiene que enseñarnos para nuestras vidas. Y aquí voy a hacer yo una pregunta. ¿Cuáles son los tres personajes principales? Abigail, Nabal y David. Muy bien. Después dice, consejos para estudiar este estudio. Consejos para usar en este estudio. Cuando estudias un personaje de la Biblia, te ayudará a determinar si las personas te están dando un buen ejemplo o un mal ejemplo a seguir. A lo largo del estudio puedes hacerte estas preguntas. Pregunta número 1. ¿Hay para mí algún ejemplo a seguir o a evitar? ¿Sí o no? ¿Y cuál es? Pregunta número 2. ¿Qué me está enseñando este personaje y estas personas sobre el corazón, los caminos, el carácter de Dios? Pregunta número 3. ¿Cómo este personaje y estas personas me señalan a Jesús y el Evangelio? Al final de nuestras 6 semanas de estudio, veremos estas preguntas mientras revisamos lo que Dios nos ha de enseñar acerca de nuestras vidas, como Él quiere que vivamos el Evangelio en situaciones específicas y, lo más importante, sobre su corazón y su carácter. Independientemente, no hemos de dividir la… sí, lo voy a leer, pero aquí lo van a ver de manera diferente. Dice, no hemos de dividir cada semana en días específicos para darle libertad para adaptar el estudio a los periodos de tiempos que funcionan sobre tu horario. Sin embargo, cada semana se divide en diferentes secciones para darle puntos de inicio y fin si así lo deseas. A medida de que avances en el estudio, también puede ser útil escuchar la serie del audio Abigail, cómo vivir con los necios de tu vida, disponible en avivanuestroscorazones.com en la sección de radio. Otras herramientas que pueden ayudarte a comprender mejor la palabra de Dios sería incluir un diccionario para que busques los significados básicos de algunas palabras, varias traducciones de la Biblia y paráfrasis de la Biblia, concordancias, diccionarios de la Biblia, comentarios y Biblias de estudio. Por eso quise insistir en yo leer esta versión para tener otra versión aparte de la que vamos a ver. Así que preguntas, ¿todos traen Biblia Reina Valera hasta ahorita? ¿No? Bueno, las que no hay problema. Le pregunto porque si algunas traen otras versiones, van a ser útiles para este estudio. De hecho, cuando les den sus hojitas se van a dar cuenta que va a haber una pregunta en las cuales van a pedir que tengas mínimo 3 versiones diferentes de la Biblia. Entonces, si alguien trae alguna otra, no te sientas más, en cambio, siéntete orgullosa porque salvarás a todas, porque todas tenemos nada más Reina Valera. Ok,
Dice, un ejemplo práctico, la historia de Abigail del Antiguo Testamento, aunque breve, proporciona una gran comprensión sobre cómo tratar a personas difíciles en nuestras vidas de manera que honre al Señor. Atrapada entre dos hombres airados y necios, Abigail maneja una situación desafiante con sabiduría y discernimiento. ¿Cuáles eran esos dos personajes? ¿Y si David era conforme al corazón de Dios? Ya ven, ahí también se enojaba. Okay. Dice, al final de esta historia, puede ser que, al final puede ser lo que, al final de esta historia puede ser lo que ella había elegido, pero Dios la usó para influenciar al futuro rey de Israel, y él escogió registrar su historia en las Escrituras como un ejemplo para nosotras. Durante las próximas 6 semanas puedes encontrar maneras prácticas para poner la palabra de Dios en acción. Es posible que descubras la sabiduría para tratar con personas difíciles, no solo para hacer tu vida más fácil, sino para que tus palabras, acciones y actitud glorifiquen a nuestro Padre Celestial y den a conocer su nombre en toda la tierra. Ok, ahora, ¿qué sabemos acerca del libro de Samuel? ¿Alguien sabe quién lo escribió? Samuel, pero acabamos de leer el capítulo 25 que Samuel murió. Entonces Samuel no fue así como que, a ver, espérame, y murió Samuel, ¿en qué fecha es? ¿O sí? Entonces hubo más personas aparte de Samuel. ¿Quiénes fueron? ¿Ya ven por qué nos piden que traer diccionario? Ok, las otras 2 personas, fueron 3 personas que escribieron los libros de Samuel, que es 1 de Samuel y 2 de Samuel. Estas personas fueron, como ya mencionaron ustedes, Samuel, pero también fue el profeta Natán y no me acuerdo si es profeta, ahí la hermana Duña se me puede decir, y la persona de Gad también era profeta, ok. Y estos 3 profetas escribieron lo que sería el primero y el segundo libro de Samuel. Lo más probable es que Natán haya escrito exactamente este capítulo del libro, porque como estamos viendo, al principio del capítulo 25 nos narra la historia de que Samuel murió y que todo el pueblo de Israel lloraba su pérdida. Aproximadamente fue escrito por ahí del año 1120 antes de Cristo, aproximadamente por esas fechas fue escrito, y se escribió pues obviamente en la tierra de Israel, como bien ahí menciona cada capítulo de este libro. Ok, bueno, dice vamos a iniciar este estudio tal cual, vamos a ver el capítulo. Bueno, dice semana 1, un rey, un necio y una mujer sabia. Dice, una nación de luto. Cuando el presidente Ronald Reagan murió en junio del 2004 en Estados Unidos, lloraron como nación. Las banderas de todo el país ondearon a media asta y miles de personas formaron filas, primero desde California y luego hasta Washington, D.C., para prepararse y mirar el cortejo fúnebre del presidente, mientras su cuerpo yacía en la rotonda del Capitolio. Más de 100,000 personas hicieron filas y más de ellas estuvieron por más de 3 horas en esa fila para poder pasar y presenciar el ataúd de este presidente. Comenzando en el capítulo
25 de este libro vemos algo similar con el personaje de Samuel, el profeta, sabiendo que él murió y todo el pueblo de Israel lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Samuel fue un hombre de Dios y el último de los profetas del Antiguo Testamento. Él ungió a Saúl para ser el primer rey de Israel y también ungió a David para que fuera el reemplazo de Saúl y después de que Saúl rechazó a Dios. Esa historia ya no la sabemos, ¿verdad? No nos tenemos que regresar para allá. Ok. Bueno. De todas las personas que se afligieron con la muerte de Samuel, David probablemente lamentó esta pérdida tanto como cualquier otra persona de Israel. Samuel había sido un amortiguador entre David y Saúl. Ahora que Samuel había muerto, lo más probable es que David sabía que lo más probable es que David se sintiera abandonado, vulnerable, desanimado y preguntándose si las promesas de Dios algún día se iban a cumplir en su vida. Por favor. Y aquí viene una pregunta que les van a entregar ahorita, y esta pregunta es: ¿alguna vez has experimentado la muerte de un líder espiritual o mentor? ¿Cómo te afectó? ¿Y cuál es tu respuesta? Ahí les van a dar para que ustedes escriban, y en lo que ustedes escriben, les entregan y escriben esta experiencia, yo les voy a contar la mía. Es un poco larga, así que tendrán chance ustedes de escribir su situación personal, ¿no? Cuando yo entré al seminario, sí, la historia empieza cuando yo entro al seminario, es aproximadamente cuando yo tenía 18 años, allá por el 2012, si mal no me equivoco. Cuando yo decido entrar al seminario, mi familia, mis padres, primeramente fue así, de que no quieres estudiar una carrera antes y después te vas al seminario. Mi decisión fue no, mi decisión fue saliendo de la preparatoria me voy a ir al seminario, y al final ellos, después de insistir por segunda vez y yo seguir con la misma determinación, ellos decidieron el apoyarme y dejarme irme al seminario. Para entrar al seminario necesitas el apoyo de 3 personas, por decirlo así, o de 3 partes. La primera es de tus padres, porque ellos te van a apoyar económicamente. La segunda es de tu iglesia, porque también te van a apoyar económicamente y en oración. Y la tercera parte es tu presbiterio, que es el grupo de iglesias que conforman la zona, ¿no? Yo no recibí apoyo de mi iglesia ni del pastor de esa iglesia, no recibí el apoyo tampoco del presbiterio, porque el presbiterio fue de que si tu pastor y tu iglesia no te apoyan, nosotros tampoco te podemos apoyar, hay algo mal. Entonces, ni el presbiterio, ni la iglesia, ni el pastor de esa iglesia me apoyaron, solamente mi familia. Yo llego al seminario, paso todo el semestre. El seminario a veces uno pensaría, es muy fácil, nada más vas y estudias de la Biblia. No, es más difícil de lo que piensan, la verdad, y en más de una ocasión te cuestionas si de verdad es tu llamado, si no es tu llamado. Las tareas, cada maestro, que ya son pastores de años, te preguntan, ¿y tú por qué estás aquí? ¿Y tú por qué viniste? ¿Estás consciente que eres mujer? No vas a ir hacia el pastorado, porque nosotros como denominación no ordenamos pastores. Y cada vez que iba pasando ese semestre, yo iba diciendo sí, 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 y sonreía, hasta que llegaba una carga que no podía soltar con cualquiera. Y ahí es donde entra esta persona que se convierte en un padre espiritual para mí y que yo lo considero como mi pastor. Y es el pastor Oscar Doria, si lo conozcan. Él era maestro ahí, él era decano,
y como era decano, se la pasaba mucho tiempo en el seminario, incluso después de que terminaba la hora escolar, porque como eso de las 2 de la tarde terminaban los periodos escolares, él todavía se quedaba un tiempo más y platicaba con cada uno de nosotros. Y en más de una ocasión yo me llegué a desahogar con él y a hablar con él y preguntarle. Y llegamos a hablar mucho, a tal grado que yo lo consideraba mi pastor y yo lo amé como mi pastor. Después de que me gradué y empecé a trabajar en una iglesia, entonces te das cuenta que todo lo que aprendiste en el seminario no es nada comparado con lo que es estar enfrente de una iglesia. Y mi respeto para los pastores, la verdad, porque te encuentras con personas necias, con personas difíciles, con personas sabias como Abigail, te encuentras con un montón de situaciones. Y en más de una ocasión, muchos me llegaban a decir, es que tú estás muy joven, es que tú estás casada, es que tú no eres madre, es que tú no esto, es que tú no aquello. Y al final todos me decían, tú no nos entiendes. Entonces nada más querían desahogarse conmigo y no querían mis consejos. Yo me frustraba y me enojaba y iba con el pastor y le contaba a él y me decía, déjalo, que tu actitud hable, que tu ejemplo hable. Tú tienes el conocimiento, tú tienes la palabra de Dios, tú solamente déjale. Si ellas nada más se quieren desahogar contigo, tú deja que ellas se desahoguen contigo. Y en más de una ocasión él estuvo ahí apoyándome. El problema es que, como muchos sabrán, el pastor Oscar falleció un par de años. Y la verdad es que me dolió mucho. De hecho, todavía lo extraño, todavía me hace falta. Hay tantas cosas que me gustaría contarle. De hecho, él me aconsejó salir con el que hoy es mi esposo. Yo le decía, pues está este chico hablándome, pero no sé si estoy con él, si no estoy con él, no sé si seguir o no seguir, no sé si es la voluntad de Dios. Y usted sabe que yo quiero casarme algún día y quiero que ese novio que inicie conmigo sea el que se convierta en mi esposo. Y él me decía, no te preocupes, yo voy a estar orando por ti, yo voy a estar orando por él, yo lo conozco su iglesia, conozco a su pastor, y te puedo dar el consejo de que adelante, sigas con él, es un buen partido, es un buen persona. Y si en algún momento necesitas apoyo, yo voy a estar aquí. Gracias. Yo voy a estar aquí para ti y para él, para lo que necesiten. Y cuando él se enfermó, yo la verdad es que empecé a sentirme mal y empecé a pensar, no quiero que se muera. Y le decía a Dios, no te lo lleves, no aún me hace falta. Y le decía a Dios, permíteme que me case primero y ya después te lo llevas. Pero al final Dios decidió llevárselo. Y aún después de su muerte, de que lo sigo extrañando, me sigue haciendo falta, aún de que hay momentos en los cuales necesito su consejo, me di cuenta de algo, que el pastor solamente era un medio de Dios. Él era la persona sabia que Dios había puesto en mi vida para evitar que yo me convirtiera en una persona necia. Él era el que me ayudaba cuando yo tenía esos arranques de ira como David, de que casi sacaba mi espada y en contra de todos. Él era el que venía y me decía, calma, tranquilo, deja que Dios haga su trabajo, tú tranquila. A lo mejor tú estás pasando por algo similar. A lo mejor has perdido a una persona importante en tu vida. Una persona que la consideras un mentor, un líder espiritual, un padre espiritual, podrías decir, y que te hace falta.
y que lo extrañas y que te duele. Pero debes tener en cuenta de que aún en ese tiempo de vulnerabilidad que estás pasando, no estás sola. Y lo mismo le pasó a David. Si se dan cuenta, aunque él se sentía así, aunque él se sentía solo, aunque él se sentía triste y decepcionado, y es más, dice el versículo 1 que después de la muerte de Samuel, él huye. David huye al desierto, huye a esconderse porque ya no iba a haber quien lo defendiera de Saúl, pero se da cuenta David que no está solo. A pesar de que David huye del rey David, al revés, a pesar de que David huye del rey Saúl y se convierte en fugitivo y va al desierto, entonces él puede ver también ahí la obra de Dios. Y nosotros veremos la obra de Dios también en nuestras vidas. Ahora, continuando, ¿ya escribieron? Ok, si no, no se preocupen, creo que se lo pueden llevar a casa y allá, ahí lo pueden contestar. Dice en 1 Samuel, capítulo 25, versículos del 19 al 24, David huye del rey Saúl por su vida, él es un fugitivo. Anteriormente había estado acompañado de sus hombres en el desierto de Engedi, gracias. Ahora después de la muerte, después de que Samuel murió, David se mueve aún más al sur hacia el desierto de Param para poner más distancia entre él y el rey Saúl. En el camino a Param, en el pueblo de Carmel, David se encuentra con una pareja de la cual una persona amaba y teme al Señor y la otra es una persona impía, egoísta y malvada. Antes de profundizar en versículos específicos, dediquemos un tiempo para hacer un repaso general de 1 Samuel capítulo 25 y sus personajes. Da una breve descripción de cada uno de estos 3 personajes principales de la historia. Puedes usar palabras, dibujos, arte de palabras o una combinación. Sé creativa. A la vuelta, más hojas que contestar. ¿La tenemos? Ok. Viene Nabal y viene líneas. Tenemos que, o tienen que, describir cada uno de los personajes. ¿Cómo era Nabal? ¿Mande? Malvado, ¿qué más? Necio, agresivo, ¿qué más? Mal humor, egoísta, interesado, algo muy importante, sin temor a Dios en su vida. Él no tenía miedo o no tenía el temor a Dios, no tenía ese respeto, por decirlo así, ¿no? Ahora David, ¿cómo era David? ¿Mande? Temeroso a Dios, obediente, ¿qué más? Ok, misericordioso, justo, con la gracia de Dios en su vida. Era un hombre protector. Pero así como tenía cualidades David y parecía ser el hombre perfecto, ¿qué otra cosa tenía? Ira. Era muy fácil de provocar, explotaba mucho, era muy explosivo. ¿Más de una se siente identificada? Sí, la verdad. Y ahora, Abigail. ¿Cómo era Abigail? Sabia, prudente, inteligente, sensata, pacifista,
¿Qué más? Tenía el temor de Dios, muy bien. Era humilde. Buscaba el bien de los suyos. Era prácticamente la mujer virtuosa de Proverbios 31, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí tenemos 3 personajes que los van a ir viendo después más detenidamente. Y vas a ir viendo en qué personaje estás. Yo espero que todos nos encontremos en David. Sinceramente, no creo que estemos en Abigail, me incluyo. Pero lo que sí estoy segura es que todas queremos ser como Abigail, definitivamente. Y que tenemos que caminar hacia allá, esa es nuestra meta. Pero espero con mi corazón de que no estemos como Nabal. Porque acuérdense, Nabal era un hombre malo, insensato, necio, egoísta, ¿sí? Que no le interesaba ayudar a los demás, que veía por sus propias necesidades. Si se acuerdan, él decía, le voy a dar de mi pan, le voy a dar de mi agua, de mis corderos preparados, no le voy a dar nada. Él era así, él buscaba lo suyo. Era como cuando ¿se acuerdas la parábola que Jesús utiliza del hombre rico que se prepara, se hace sus castillos, sus monumentos, guarda comida, pero que viene el ángel en la noche y le dice, necio, hoy vienen por ti, vienen por tu alma y lo que has trabajado y lo que has conseguido, ¿quién lo disfrutará? ¿Sí? Ok. Espero que no estemos en ese punto. Ahora, David era una persona, como ya lo habíamos dicho, temerosa de Dios, y ese temor a Dios fue lo que le ayudó a frenarse, a reconocer a la persona sabia que había puesto Dios en su vida como intermediario para evitar que él fuera a ocasionar un mal peor. Abigail lo que viene a convertirse es en ese neutralizador para evitar que David se convirtiera en un Nabal. Porque ¿qué iba a hacer David? Iba a hacer lo mismo iba a hacer lo mismo que Nabal. Iba a reaccionar de la misma manera. Iba a aplicar el ojo por ojo y diente por diente. Y muchas veces nosotros tenemos esa teoría en nuestras vidas más arraigada que el evangelio. Porque decimos, no me toques a los míos, porque si los tocas, vas a ver quién te encuentra. Cuando en realidad no debería ser así. Ahora, sigamos. Dice, bueno, espérame, ¿cuánto tiempo me queda? Bueno, espero terminar rápido, porque no me dijeron cuánto tiempo. Dice, ok, dice, ¿hay algunas características de Nabal que veas en tu propia vida? ¿En qué características es más probable que respondas como Nabal? A ver, ¿qué características? Eso es personal ustedes, ¿eh? No. Yo les voy a poner aquí el mío. Yo hoy me voy a ventilar. Dice, sí he visto varias características de Nabal en mi vida. La insensatez o el egoísmo. Insensatez cuando respondo sin pensar. Y esto me pasa mucho, de hecho, desde chiquita. He trabajado con eso mucho. Gracias a Dios, ustedes ya no me conocen tan imprudente. Porque antes, sinceramente, contestaba sin pensar, sin ver quién era la persona. Y un ejemplo, mi mamá les puede decir que sí, definitivamente. Yo no veía que era mi madre, yo le contestaba lo que yo sentía y lo que yo veía. No me importaba que fuera mi madre, no me importaba que fuera mi padre, yo contestaba de esa manera. Era muy insensata. Dios ha ido trabajando en mi vida y ahora ya pienso más las cosas antes de hablarlas. Gracias a Dios, soy más prudente. Y egoísmo, sí, también. Cuando no quiero compartir mis conocimientos o logros, cuando no quiero que los demás sepan de lo que soy capaz de hacer.
y eso es cierto. De hecho, a veces me dicen que es una virtud, a veces es un defecto que tengo. No me gusta compartir información, muchas veces. Irónico, ¿verdad? Ahorita estoy compartiendo con ustedes. Pero les digo, Dios ha ido trabajando en mi vida y gracias a eso ahora pues puedo estar compartiendo mis conocimientos con ustedes, no solamente con ustedes, sino también pues estoy con niños, he trabajado con jóvenes y sigo tratando de quitar eso de mí y ser cada día más humilde. Entonces, ahí ustedes contestan. Después dice, ¿hay características de David que veas en tu propia vida? ¿En qué circunstancias es más probable que respondas como David? Y yo puse sí hay características que veo. Normalmente protejo o busco el bien de mis familiares o mis personas. Lo mismo que David. Cuando atacan a los míos, a veces respondo de una manera de la que no debería responder, una manera que no debería responder. Y pues hay que trabajar en ello también. Ahora, en Abigail, en la siguiente hoja, estamos en la hoja 19, ¿ya? Dice la hoja 19, ¿cuál es una característica de Abigail que te gustaría que Dios desarrolle en tu vida? Bueno, a mí en lo personal me gustaría que desarrollara más, que desarrolle más la sensatez, que desarrolle más la sabiduría, aprender a ser pacifista y aprender a obedecer la voluntad de Dios sin importar cómo lo vea yo en mi persona. Pero bueno, eso soy yo, ustedes van a escribir de manera personal. También hay un cuarto personaje en la historia, mayormente silencioso, Dios mismo. Él siempre está detrás de cámaras, gobernando, invalidando e interviniendo en los asuntos de los hombres. Él es soberano y trabaja continuamente para llevar a cabo sus propósitos y cumplir sus promesas. ¿Qué evidencias ves de que Dios está obrando en este pasaje? A ver, ¿qué evidencias ven? Que Abigail llegó a tiempo. El siervo que fue también, muy bien. Y les falta otra. Bueno, entonces ya, esa sería una. Entonces les falta otra. Ya agrego otra. Exactamente, para ahí va. Que Dios fue el que mató. Exacto, el que cobró la vida de Nabal fue Dios para evitar que David se manchara las manos con la muerte de Nabal. Exactamente, esas son las veces que vemos obrando a Dios. Fíjate qué interesante, ¿no? Cuando vemos la historia desde un punto lejano podemos ver cómo Dios obra, cómo es que Dios va moviendo los hilos, cómo es que Dios va llevando al siervo a hablar con Abigail, cómo es que va ayudando a que Abigail se levante pronto para llegar a tiempo a impedirle a David, y cómo vemos cómo Dios cobra la vida de Nabal después para evitar que David se manche las manos. Podemos ver cómo Dios actúa de manera externa. El detalle es aprender a ver cómo Dios está obrando en nuestras vidas en este momento, en este plano. Porque es muy difícil, cuando estamos en situaciones, en problemas, es muy difícil ver que Dios esté obrando.
Es más fácil ver Dios obrar en historias pasadas. Es decir, sí, Dios obró cuando me enfermé en aquella vez, pero aquella vez que estabas enferma, ¿de verdad estabas viendo a Dios obrando en tu vida? Ahorita lo ves allá, pero en ese momento que estabas en el pasado, ¿lo veías presente? He ahí lo interesante y que tenemos que aprender. Después dice, este mismo Dios está en tu historia. ¿Cómo has visto a Dios involucrarse en tu vida durante esta última semana? Y ahí van a escribir, durante el mes pasado, ¿cómo lo has visto a Dios involucrarse en tu vida? Y el año pasado, ¿cómo lo has visto? Bueno, en esta última semana, ¿cómo he visto a Dios obrar en mi vida? Es de que Dios ha provisto todas nuestras necesidades. Gracias a Dios. Ayer exactamente le decía a mi marido, por primera vez desde que tenemos el refri, lo tenemos lleno. Nos sentíamos tan felices. Por primera vez abro el refri y no sé en dónde poner las cosas. Normalmente en estos últimos meses el refri tú podías ver que en la sección de arriba nada más tenía 2, 3, en la sección de abajo otras 2, 3 y en la sección de abajo igual unas cuantas verduras. Ayer por primera vez sí fue así como que vamos a ir acomodando, aprendiendo las técnicas de señora para que todo quepa en el jarrito. Entonces, esto es lo que he visto Dios. Dios ha provisto en nuestro hogar. El mes pasado, vi a Dios subir de nivel a mi esposo en su trabajo y de esa manera subirnos el apoyo económico. Al subir de nivel en su trabajo, sube el ingreso económico a nuestro hogar. Entonces, eso también ahí lo veo a Dios involucrado en nuestras vidas. Y el año pasado Dios mostró su gracia. Cada día su provisión, sanando nuestros corazones y enseñándonos a vivir lo que predicamos. Entonces, ahí ustedes van a escribir lo suyo de manera personal y seguimos, porque el tiempo se nos va. Dice, ¿alguien quiere leer? Porque soy yo. ¿Alguien quiere leer? Ay, nada más una hermana, no todas. Ok, ¿hermana? ¿Sí? Aunque ya hemos hecho un repaso general del personaje de Nabal y Abigail, veamos más específicamente cada uno de ellos. ¿Cómo describe nuestro pasaje a Nabal? Si es posible, búscalo en al menos 3 traducciones diferentes de la Biblia y enumera todos los adjetivos diferentes que fueron utilizados. Ok, ahora, la hermana que dijo que traía otra Biblia de diferente versión, le voy a encargar su Biblia. En el celular, ok. Y los demás tenemos Reina Valera, así que vamos a utilizar la Reina Valera. Así que en nuestra Biblia, Reina Valera, ¿cómo dice que es Nabal? Era hombre duro y de malas obras. Era duro y de malas obras. Muy bien, entonces ahí vamos a poner, era duro y de malas obras. ¿Qué otra versión trae, hermana? 25. Ajá, versículo 3. Sí. Mire, esa es otra versión. Ok, insolente, ¿y qué otra cosa? De mala conducta. Ok. Hermana Jovita, ¿cuál tiene? Uh-huh. Uh-huh. Okay, era muy grosero y maleducado. En la Biblia
las Américas dice que era áspero, malo en sus tratos e insensato. Y en la Reina Valera 1909 dice que era duro y de malos hechos. Esas son las versiones que yo busqué. Ok. Después dice, ¿cómo se describe Abigail en los versículos 2 y 3? De nuevo, si es posible, utiliza más de una traducción de la Biblia. En la Reina Valera 60, ¿cómo dice que era? Mujer de buen entendimiento. Ajá. Mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Muy bien. Una mujer bella e inteligente. Hermana Jovita. Dos y tres. ¿Cómo era Abigail? Muy inteligente y hermosa, ok. Sí, yo acá tengo otras dos versiones. Es la Biblia de las Américas, dice que era inteligente y de hermosa apariencia. Y en la Reina Valera 1909 dice que era de buen entendimiento y de gracia. Y de buena gracia. No es lo que hoy sería como hermoso. Después dice, lo más posible es que el matrimonio de Nabal y Abigail haya sido arreglado por sus padres, como la mayoría de los matrimonios en esa cultura. Ella probablemente no tuvo voz en el asunto. Ella era hermosa, él era rico. Uno pensaría que era una gran combinación, como la princesa y la bella. Su padre pudo haber pensado que él estaba haciéndole un favor al casarla con una familia adinerada, pero el problema es que la belleza y la riqueza son solo las características externas. Lo que realmente importa en la vida es el corazón, pero en la vida real es el corazón, no la apariencia exterior ni la riqueza material. En el caso de esta pareja, la diferencia entre sus corazones difícilmente podría haber sido más extrema. Era como la noche y el día. En hebreo, Nabal significa necio, insensato, y la palabra Abigail significa padre regocijado o padre alegre, da alegría. ¿Cómo lo vemos vivir a la altura de los nombres a lo largo de este pasaje? A ver, ¿cómo lo vemos? Tal cual, ¿verdad? Le hacían honor a su nombre, tanto Nabal como Abigail. Ambos le daban el honor a sus nombres, tal cual se llamaban, tal cual eran sus vidas. Nabal era un hombre necio, impío. Abigail era una mujer sabia, piadosa. No sabemos si él siempre había sido así o simplemente desarrolló ese carácter a través del tiempo. Todo lo que sabemos es que Abigail terminó en un matrimonio difícil. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 2 dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos es desobediente a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Que vuestro adorno no sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno, sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Ay, espérenme, yo aquí me hago bolitas. Acá está. Ok. Después dice, una esposa que está siguiendo a Jesús y vive en el poder del Evangelio puede tener una poderosa influencia
gracias, sobre su cónyuge impío. Pero tu decisión de vivir de la manera de Dios no necesariamente garantiza que tu esposo u otras personas en tu vida sean piadosas. Tampoco garantiza que vayan a cambiar. Y eso es algo muy importante. Casi siempre cuando se lee la cita que leímos hace rato, de 1 de Pedro, muchas veces pensamos que como con nuestro ejemplo, como decía el texto, ¿no? Que con nuestro ejemplo, con nuestro carácter, con nuestro testimonio, vamos a lograr cambiar 100% a nuestro marido, en el caso ahorita que estamos mujeres, a nuestro marido o a nuestros hijos que están alejados de Dios. Pero no siempre es así. En la mayoría de los casos, sí. Y gracias a Dios y gloria a Dios por esos casos que sí, por medio de tu testimonio, por medio de tu conducta, por medio de tu ejemplo, con tu carácter, con tu manera de hablar, logras que tu marido o tus hijos se acerquen a Dios. Pero va a haber otros casos en los cuales no. En los cuales Dios tiene preparado otro proyecto, otra forma en la que ellos lleguen al conocimiento de la palabra. Así que no te sientas mal si ya llevas más de 20 años en el Evangelio y tu marido no cambia, y tu marido sigue siendo necio, y tu marido sigue sin buscar a Dios, y si tu marido sigue sin amar a Dios o tus hijos, no te sientas mal, ¿sí? En cambio, sigue orando para que Dios a su tiempo y a su forma y a su modo los traiga al Evangelio, conforme Él quiera y al tiempo que Él quiera. Ok, sigamos. Dice, otra lección poderosa que encontramos en la historia de Abigail es que no tienes que dejar que una persona severa y de mal comportamiento te convierta en una persona severa y de mal comportamiento. O sea, no te dejes influenciar por cómo es tu marido o otra persona. Dice, el hecho de que tu esposo u otra persona con la que tienes que convivir sea impío, no significa que tú no puedas ser piadosa. Muchas veces solemos sentir que nuestro nivel de piedad o espiritualidad está ligado a las personas que nos rodean. Ellos nos hacen reaccionar de esta manera, pero nadie puede hacerte reaccionar de una manera impía. Tu carácter y tus respuestas no tienen que ser controlados por ellos. Cuando ves a alguien actuando neciamente como Nabal, ¿cómo respondes normalmente? A ver, ahí escríbanle. Bueno, yo puse algunas veces tristemente, porque reacciono de la misma manera, pero al igual que David debemos aprender a respirar y a cambiar la dirección al momento de actuar. Pero ahí ustedes van a poner su opinión. Después dice, piensa en una persona de tu vida con la que te sea difícil acercarte. Escribe una oración pidiéndole a Dios que ayude a que tus respuestas a esta persona sean controladas por el Espíritu, o sea, por el Espíritu Santo. Pero ese ya es personal, no lo vamos a tocar. Y ese no lo voy a decir. Después dice, ¿quién es un necio? Un punto clave para este estudio es cómo lidiar con nabales o personas difíciles y necias en tu vida. ¿Qué significa ser necio según las Escrituras? Escribe un breve resumen de las enseñanzas de cada versículo sobre la necedad. Ok, y ese va a ser de tarea, por instrucción del jefe. Y no lo brincamos entonces, dice, describe tu propia definición de necio, basado en los versículos anteriores. Yo les voy a dar un resumen corto, dice, vuestro corazón define cómo somos
si somos necios o sabios, y lo vemos reflejado por medio de nuestro carácter. La Escritura dice que todos nacemos con corazón necio. Por eso la importancia de buscar a Dios y entregarle nuestro corazón, para que Él quite el corazón de piedra y ponga en su lugar uno de carne. Cuando vemos la palabra necio en las Escrituras, no es alguien que mentalmente, pero no es alguien que Gracias. Gracias. Es alguien que es moralmente deficiente. Es una persona que quiere vivir su vida como si no hubiera Dios. Él o ella no le teme a Dios, no le teme al hombre y no considera lo que es moral o espiritual. Como resultado, él o ella actúa de una manera insensata, necia y desvergonzadamente. Okay. Y dice, lo más probable es que Bueno, ¿alguien le puede seguir, por favor? Uh-huh. Gracias. Ok, entonces esas preguntas las vamos a contestar también en nuestra casa, también es obviamente de manera personal. Ahora dice después, la Escritura dice que todas somos necias desde el nacimiento. Solo la gracia de Dios y el poder del Evangelio pueden transformar nuestros corazones. Aparte de eso, todas seríamos navales, pero por la gracia de Dios, Él puede hacernos gentiles, amables y de espíritu dulce en nuestros hogares y en nuestras relaciones, sin importar con qué tipo de personas tengamos que lidiar diariamente. ¿De qué manera tener una relación con Jesús y caminar en Él evita a que seas una necia? Bueno, ahí lo van a ver ustedes. Después otra pregunta. ¿Qué puedes hacer esta semana para mostrar gracia a las personas necias y difíciles de su vida? Dice después, escribe lo que Dios te ha enseñado a lo largo de la primera semana de este estudio, incluso las acciones que Él quiere que hagas o las ideas que Él quiere que apliques en tu vida. Y terminamos, dice, Padre, ayúdame. Bueno, vamos a tenerlo como medio de como oración. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por lo que hemos aprendido a lo largo de este día. Gracias por lo que nos has permitido aprender a lo largo de este pequeño estudio, Señor. Padre, ahora venimos delante de tus pies pidiéndote que nos ayudes a vivir de una manera que honre y glorifique tu nombre, que mientras que tratemos con personas difíciles en nuestra vida podamos glorificar tu nombre diariamente. No importa cómo nos traten o si nunca van a cambiar. Oramos, Señor, para que nuestro comportamiento no sea controlado por las selecciones, sino por tu Espíritu Santo, Señor. También te pido que me reveles las marcas
de necedad que hay en nuestra vida. Permítanos aprender cada día más de ti. Y te pedimos perdón por la necedad que tenemos en nuestra vida y ayúdanos a cambiarla. Haz que seamos amables y misericordiosas y a medida de que interactuemos con los demás, podamos hacerlo de una manera que refleje a tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Sé tu Padre Celestial, el que viva y reciba la gloria de nuestras vidas, Señor. En nombre de Cristo Jesús oramos a ti. Amén. Hermana.